Bendito seas, te damos toda la gloria, toda la honra a ti porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, dice en tu santa palabra. Tú las sustentas porque a ti te interesa, ya que tú eres nuestro creador. Bendito seas, Señor, por preservar lo que nosotros muchas veces no cuidamos, hablando de nuestro planeta Tierra y hablando también de nuestras propias vidas. Estamos más inclinados a destruir que a construir, a echar a perder que a preservar. Perdónanos, Señor, por esa inclinación al mal. Pero sabemos, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que tu buena voluntad es grande hacia nosotros. Tus misericordias son nuevas cada mañana y las recibimos, Señor, cada mañana de cada día, desde que abrimos nuestros ojos y estamos con vida, pero no solamente con vida, sino también con salud. Y pones en nuestro corazón, oh Señor, el deseo de poder estar en tu presencia, como en este día, aquí en este lugar, donde nos has dado cita, y ya que nos has traído, queremos suplicarte a través de Jesucristo que nos hables, que tú, Señor, toques nuestro corazón aún más profundamente, para que tu palabra penetre, entre hasta lo más profundo y haga los cambios, haga las modificaciones, los ajustes que sí son necesarios en cada uno de nosotros. Así que estamos aquí, Señor, para que tú hagas con nosotros según sea tu voluntad. Te lo rogamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Busquemos el libro de los Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Cada vez estoy viendo más oscuro aquí. Cada vez me pongo más ciego, ¿verdad? Hechos, capítulo 7. Y vamos a estar el día de hoy de los versículos 39 al versículo 43. Hechos 7, versículos 39 al versículo 43, donde Esteban sigue su narrativa a lo largo de este capítulo 7, ¿verdad? Y hoy estaremos viendo cómo los israelitas, el pueblo de Israel, quienes habían sido rescatados con una serie de grandes milagros, grandes prodigios hechos por nuestro Señor allá en la tierra de Egipto, y después de pues prácticamente haber devastado a ese país con cada una de las 10 plagas que Dios envió allí, finalmente el faraón, el mandatario egipcio, dejó salir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel de esta forma fue liberado de la esclavitud que durante 400 años, 430, pues fue sometido por los egipcios. Así que los israelitas acababan de salir de Egipto. Qué gran gozo, qué gran alegría después de una dura servidumbre. Finalmente estar en libertad, finalmente disfrutar de tiempos de refrigerio, tiempos de gran liberación, de gran alivio. Seguramente no cabían de gozo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo, casi como
las maruchan, ¿verdad? Casi a la instantánea. Luego, nos dice el versículo 39, la última parte del versículo 39 dice, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ya habían sido liberados. ¿Sí? Después de muchos años, después de mucho tiempo de clamar, ¿verdad? De estar pidiéndole a Dios esa liberación. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, acuérdate, te has olvidado de mí. Mira, tantos años he estado sometido a dura servidumbre, que no te da cuidado, Señor. Fíjate cómo me tienen, fíjate cómo me va. Ten misericordia, ayúdame. Y finalmente Dios nos dice, el versículo 7 de Éxodo 3, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Muchas veces pensamos que Dios no escucha y que Dios está muy lejos, está muy ausente, quién sabe dónde estará, pero no está cercano a nosotros. A veces así es como pensamos. Sin embargo, como nos lo dice versículo 7 de Éxodo 3, Dios había visto la aflicción del pueblo, había escuchado su clamor y había conocido sus angustias. Qué maravilloso es saber que Dios no está lejos, Dios está muy cercano. Usted conoce su situación personal. Si usted está pasando por momentos sumamente complicados en su vida, o en la vida, en el núcleo familiar, o en su trabajo, o en sus estudios, sepa que Dios sí sabe de su situación. Dios sí conoce su situación. Dios está al tanto. Solo que quizás esté probando su paciencia. ¿Cómo anda usted de paciencia? La paciencia así se desarrolla en la espera. Porque Dios tiene su tiempo. Pero mientras Él actúa y nosotros esperando, Él ya está actuando. Porque la espera, cuando parece que Dios no contesta, Dios ya lo está haciendo, está obrando su vida. Dios ya lo tiene a usted, ya la tiene en el yunque. Y Él ya está ahí con cincel y martillo, quitándole las asperezas y las deficiencias y limpiando su vida. Tantas cosas que necesitamos ser limpiados. Lo grave es que cuando Dios está actuando, porque clamamos por liberación, por ayuda, por socorro, todavía estemos con nuestros corazones atrás. Todavía estemos en nuestros corazones anhelando la vieja vida. Todavía buscando los antiguos pecados. Caminando todavía en reversa cuando tenemos que caminar al frente. Estamos en retroceso porque nuestros corazones todavía están en nuestros malos hábitos, en nuestros malos deseos. Eso sí es grave. Así estaba el pueblo de Israel. Ya habían sido liberados, iban caminando ya fuera de la esclavitud, fuera, alejándose en cada paso. Por favor, hermano, cada paso los alejaba más del país que los había oprimido durante tantísimos, gracias hermano, tantísimos años. Perdónenme, hermanos.
alejándose en la dirección indicada por Dios, como usted y yo, hacia donde Dios nos indica que debemos marchar. Esa es la dirección en la que debemos marchar, ¿sí? Pero si nuestros corazones continúan apegados a los deseos que antes teníamos, como dice Pablo en una de sus cartas, fracasaremos sin duda alguna. Fracasaremos. Desear o querer o salir del Egipto, de la esclavitud, del pecado, es el primer paso. Desear salir, desear abandonar, querer la oportunidad de un nuevo comienzo. Ese es el primer paso. Pero luego debemos llenar nuestra vida con la palabra de Dios y con obediencia a nuestro Dios. Debemos separar nuestro corazón de los malos hábitos y de los deseos que antes teníamos y de las prácticas que Dios utiliza un calificativo: abominables. De las prácticas abominables en la cual quizás estuvimos de forma muy placentera durante tantísimos años, disfrutando nuestros pecados, disfrutando de una vida de rebelión contra Dios, de una vida de desobediencia a Dios. Pero ya liberados, tenemos que separar nuestro corazón de Egipto, del pecado, cualquiera que éste sea, y llenarlo con la palabra de Dios. Separarnos del pecado, dar pasos alejándonos de la esclavitud del Egipto y acercándonos a la palabra de Dios, acercándonos a Dios y llenando nuestro corazón con la palabra de Dios y con obediencia al Dios de la Biblia. Un cristiano no es alguien que no puede pecar, sino alguien que ya no es esclavo del pecado. Tomen nota de eso. Un cristiano no es alguien que no puede pecar. Sí puede pecar y puede seguir en una vida de pecado. Un cristiano es alguien que ha sido liberado del de la esclavitud del pecado. Ya no es esclavo del pecado. Eso es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados. El pecado, dice Pablo en Romanos, ya no se enseñoreará más de vosotros. Es decir, ya no tendrá más autoridad, control, dominio sobre nuestras vidas. Pero necesita usted separar su corazón del pecado. Porque si no lo hace, el pecado ciertamente continuará teniendo control de usted. Es que yo no puedo vivir. Sí se puede. Es que no puedo decir que no. Sí puede decir que no. Es que es muy difícil de dejar. Eso dicen los adictos. ¿Y cuántos regenerados hay? Así como hay muchísimos perdidos que siguen perdidos porque no quieren cambiar. No quieren cambiar. ¿Quieren continuar así? Pues así continúan. Pero hay muchos, gloria a Dios, que han querido dejar atrás el pasado, ciertamente, y lo han dejado. Más aquellos que reconocen lo inútil de sus esfuerzos personales propios, la flaqueza de su voluntad, y buscan refugio en el que todo lo puede. En el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra. Si uno se limpia la vida, pero no la llena de Dios, aguas, porque deja espacio suficiente. ¿Saben para qué? Para que entre Satanás. Si uno se limpia la vida,
pero no la llena de Dios, hay suficiente espacio ahí. ¿Y para qué lo aprovechará? Porque siempre aprovecha cualquier oportunidad. Las personas vacías de Dios e inactivas, porque no hacen nada para Dios, son un fácil blanco para Satanás. El libro de Esdras registra cómo la gente se apartó de la idolatría. Todo ese libro de Esdras relata esto. El pueblo se apartó de la idolatría, pero no la reemplazaron con amor a Dios y obediencia, y volvieron a sus antiguos caminos, los cuales nunca abandonaron, porque sus corazones seguían en Egipto. Aunque Israel había visto, y esto es realmente, hermanos, es algo que bueno, no sé cuál calificativo de tantos usar. A mí me impresiona y me impacta y me deja anonadado. El pueblo de Israel había visto actuar al Dios invisible. ¿Qué quiero decir con esto? En Egipto Dios hizo grandes prodigios, hizo maravillas Dios allí en Egipto para liberar al pueblo, y el pueblo de Israel fue testigo ocular. Físicamente Israel fue testigo de las maravillas que Dios hizo, los milagros que Dios hizo para liberarlos. O sea, vio en plena acción al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. Lo vio, nadie se lo contó. Ellos fueron testigos oculares, así como dicen los apóstoles, ¿no? Cuando empiezan Pedro a testificar allá en Hechos de los Apóstoles, dice, de las cosas que hizo Jesús, dice, y nosotros somos testigos. O sea, nosotros lo vimos. Así el pueblo de Israel en el pasado. Vieron actuar al Dios invisible. Vean el versículo 40. Lo vieron actuar. Y aún así, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue su petición? Haz los dioses que vayan delante de nosotros. Le hacen su petición a Aarón y le dicen, haznos dioses, que ya no tenían Dios. ¿Dónde está el Dios que los liberó? ¿Dónde está para ellos? Es la misma situación de nosotros. Cuando muchas veces le pedimos a Dios, le hacemos peticiones impropias para estar satisfechos, obteniendo placer, y a lo mejor no darle la espalda. Concédeme este Dios para que yo haya significado en esta vida, para que yo esté contento, para que yo esté a gusto, Señor. Yo sé que tú me amas mucho. Concédeme este capricho, este deseo. No puedo estar sin él. ¿Me amas o no me amas? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ya se les había olvidado lo que el Dios de Israel había hecho por ellos. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Muy poco. Fue muy breve el lapso. Y ya estaban pidiendo dioses, ídolos, a los cuales ellos pudieran manejar, manipular
Porque al Dios de Israel no lo podemos manipular. Al Dios de Israel tenemos que obedecerlo. Él tiene sus mandamientos, tiene sus reglas, sus decretos. Y tenemos que someternos a ellos. Pero a los ídolos, esos no tienen reglas. Porque son inventados por nosotros. Y como nosotros los inventamos, pues son de acuerdo a las reglas de nosotros, de acuerdo a nuestro parecer, de acuerdo a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestros gustos, a nuestros caprichos. Dios no puede ser manejado, pero los ídolos sí. Haznos dioses a quien podamos gobernar, a quien podamos nosotros manejar, a quien nosotros los podamos dirigir. Dioses que no nos hagan prohibiciones, porque el Dios de la Biblia dice: sean santos como yo soy santo. Pues eso yo no quiero, eso es demasiado pedir. Si a mí me gusta el bailongo, a mí me encanta soltarme el pelo y darle vuelo a la hilacha. Necesito un Dios a quien yo pueda mandar y Él me obedezca. Haznos dioses que vayan delante de mí. Un Dios es cualquier cosa que la gente pone en primer lugar en su vida. ¿Qué es lo que le gobierna a usted? Ese es su Dios. Aquello que es lo más importante para usted en su vida, ese es su Dios. Aquello sin lo cual usted no puede estar en la vida, ese es su Dios. ¿Qué Dios tiene usted? Si es honesto, la lista yo creo que es algo larguita de dioses en su vida. Dios no puede obrar en nosotros cuando ponemos algo o alguien por encima de Él. Y esa es la razón por la cual llevamos vidas que no producen fruto para Dios. Vidas sin fruto, como la higuera estéril que visitó Jesús buscando un fruto y no halló nada en ella. Así son nuestras vidas. Improductivas, inútiles. Porque Dios no puede obrar en nosotros. Y obviamente nosotros no somos instrumentos de honra para que Él nos utilice. Eso está claro. Insultamos a Dios con los dioses a los que preferimos seguir. Esos dioses que están en nuestro corazón, con ellos ofendemos a Dios. Nuestros dioses pueden ser actividades, pasatiempos, prioridades, a veces cosas como automóvil, casas o estrellas deportivas famosas del medio deportivo o celebridades del medio artístico, del espectáculo, ¿verdad? O también el dios don dinero. Y a algo de esto, o si no, a toda esa lista y lo que no estoy mencionando, son los dioses a los que estemos sirviendo, como también cosas muy adentro de nosotros, secretas. Usted sabe. Y Dios también lo sabe. Para Dios no hay secretos. Nos podemos esconder entre nosotros, pero delante de Dios nadie puede esconderse. Entonces, necesitaban una representatividad, algo que pudieran ver. Versículo 41, ¿qué dijeron? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Gracias, hermano. Entonces hicieron un becerro. ¿Por qué un becerro? Fíjense.
Hicieron un becerro. Es que la situación es esta. Pasaron tantísimo tiempo en Egipto que tenían muy adentro de sus corazones la multitud de ídolos que la nación egipcia tenía. Egipto estaba plagado de ídolos, dioses. Las naciones paganas Kitim o Chipre en el oeste y Cedar, residencia de las tribus árabes que vivían en el desierto al este de Palestina, fueron naciones que, según Jeremías capítulo 2 versículo 11, aunque eran paganas, naciones paganas, no cambiaron a su Dios, no fueron desleales a sus dioses, a sus ídolos, permanecieron leales a sus dioses. Pero Israel abandonó al único Dios verdadero, lo cambió por un objeto indigno de adoración, un becerro. Un becerro. Esto que les acabo de mencionar es Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado o ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Eso hizo el pueblo de Israel. Jeremías 2:11. Todavía querían a los dioses que les eran familiares. ¿Sí? Todavía tenían su corazón en Egipto, allá en la multitud de dioses, los que podían ver y moldear, precisamente. Los dos dioses egipcios más populares, Apis y Hathor, se caracterizaban porque eran imaginados como un toro y una vaca. Así que no es casualidad que el pueblo de Israel dice: haznos un becerro. Queremos un becerro, un toro que nos guíe. Los cananeos, las naciones de alrededor, por donde ellos iban en su peregrinar, adoraban a Baal, también imaginado precisamente como un toro, símbolo de poder y fertilidad, y asociado con prácticas de inmorales como la promiscuidad sexual, las orgías sexuales. Estas prácticas eran parte del culto a estos ídolos, y eso les encantaba. A los egipcios les encantaba a los israelitas, como también les encanta a muchos hoy en día. Son esclavos del sexo, no saben estar sin el sexo. Como lo mismo el que es adicto a cualquier sustancia tóxica. ¿Han visto una persona adicta a la cocaína, incluso a la marihuana, ¿no? O al cristal, a la piedra? Cuando les falta la droga, que no se han administrado sus dosis, ¿cómo están? ¿No? Como pepita en comal, ¿no? ¿Sí? Necesitan su dosis. No pueden estar sin su dosis. Lo mismo son los malos deseos, de los cuales muchos son esclavos y esclavas. No pueden vivir sin dosis del día y de la noche.
Moloch, versículo 43, era el dios asociado con el sacrificio de niños. ¡Qué barbaridad! Sacrificio de niños. Y el pueblo de Israel estaba involucrado en esa adoración, adorando a un ídolo llamado Moloch, asociado al sacrificio de, o sea, se ofrecían sacrificios de niños en honor, honrando a ese ídolo. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios esté ofreciendo sacrificios de esta naturaleza, de este tipo? Esto era cuando estaban en Israel, el pueblo de Israel. Ya en su peregrinar, ¿sí? En su peregrinar por el desierto. Claro, eso lo continuaron cuando entraron a la tierra prometida. Y Renfán, según el versículo 43, vean el versículo 43. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán. Esteban, en su narración, destaca esta realidad del pueblo de Israel. Renfán era un dios egipcio, ¿no? Traían la experiencia de haber aprendido durante tantos años siendo esclavos en Egipto, pues aprendieron las costumbres de los egipcios y las traían tan arraigadas que no se habían desprendido de ellas, y nunca se desprendieron realmente, porque su corazón siempre estuvo, como digo nuestra hermana, en el pasado. Ahí se quedaron, nunca avanzaron. Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículos 13 y 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. El pasado cuesta, sí es cierto, cuesta dejarlo atrás, pero es posible, y es una de las cosas que debemos esforzarnos por dejarla muy atrás, porque en la medida en que usted lo conserve y lo mantenga y lo siga apapachando, usted continuará esclavizado y no podrá avanzar hacia adelante, no podrá continuar su caminar, ni tampoco podrá usted tener esa relación con el Dios de la Biblia. No podrá usted estrechar su comunión con Dios. No olviden que nuestros pecados, cualquier pecado, nos separa de Dios. Cualquiera, aunque le parezca a usted insignificante, es pecado, y ese pecado es una barrera, es un muro entre usted y Dios. Debe abandonarlo. Separe su corazón de Egipto. Estos ídolos mencionados, Moloch y Renfán, Apis y Hathor, Baal, son ídolos que Israel adoraba durante su peregrinaje en el desierto. Éxodo 32:4. Por supuesto,
que Dios tuvo que hacer algo al respecto. Vean lo que nos dice el versículo 42 de Hechos 7. ¿Cómo dice, hermano? $7:42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Gracias, hermano. ¿Qué hizo Dios? Se apartó. Y Dios se apartó y los entregó. Se apartó. Si su vida es como el pueblo de Israel, que no ha apartado su corazón de Egipto, Dios ya se ha apartado de usted. Dios no está en su vida. Porque Dios se aparta, como dice el versículo 42. Dios se apartó y los entregó a la vida que tanto buscaban, que tanto anhelaban, que tanto deseaban, que tanto aman, la vida del pecado. Esa es la razón por la que muchas vidas de creyentes nunca cambian, siguen siendo los mismos en sus delitos y pecados. No cambian, no permiten que Dios los moldee, que Dios trabaje en sus vidas. Nunca crecen espiritualmente, siempre están en pañales, en el kinder. Y si el kinder tuviera primero, segundo y tercero, estarían pues en el cero. Ni siquiera el primero de kinder. Dice Hebreos capítulo 5 versículos por ahí del 12 al 14, algo así. Después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Sí. A ver, léalo, por favor. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gracias. Después de tanto tiempo, ya asistieron al primer culto de sus vidas, al segundo, al tercero, ya van en el 1000 culto de sus vidas y siguen en el kinder, siguen en cero. En crecimiento espiritual, en aprovechamiento, no escalan, no suben de grado, siguen en cero. Estos siempre están aprendiendo, dice Pablo a Timoteo, hablando, bueno, ahí en particular de algunas mujeres, pero yo lo generalizo, mujeres y varones. Estos dicen, siempre están aprendiendo y nunca aprenden. Nunca. No pasan del primer grado. Mucho menos llegan a la maestría, ¿verdad? No dejan la leche y el biberón. Es imposible que se echen un buen taco de carnitas. Necesitan leche como los bebés, porque no han crecido. Y ahí siguen. Y ahí siguen. Y pasa un año en sus vidas. Y pasan 2 años y pasan 3 y ya van 10 años y siguen igual. Y van 20 años y siguen igual. Yo que ya llevo un rato caminando con el Señor, he podido ver a lo largo de mi andar con Cristo a muchos hermanos, muchas hermanas en Cristo, que ya les conozco también de años, ¿no? Y tristemente he sido testigo de esto que estamos aquí comentando. No han crecido.
Los vi hace 5 años, los veo ahorita, siguen igual. Y ya pasaron 10 años y los vuelvo a ver, siguen igual. Siguen igual, no dan fruto jamás en la obra del Señor. Siguen como la higuera estéril, sin fruto, ni en sus vidas, ni para la vida de otros. Nunca sirven en la iglesia, tampoco. Nunca buscan estar activos en la obra del Señor. No les interesa. ¿Será que el Espíritu Santo está allí en su corazón, en su vida? Porque Dios nos enseña otra cosa. Esa higuera que visitó a Cristo buscando fruto, ¿saben qué le pasó? Se secó. ¿Por qué razón? No daba fruto. No daba fruto. Porque esa higuera se encontró con la ira de Cristo. La maldijo. No das fruto, pues nunca jamás nazca fruto de ti, y que se seca. Porque Cristo también se molesta con las vidas improductivas. Cuando no tenemos deseos de agradarlo a Él, de obedecerlo, de trabajar para su honra y para su gloria. ¿Qué le sucedió a aquel que recibió un talento? Y dice: ay, Señor, ¿cómo crees? Yo trabajar para ti, ni que estuviera loco, yo tengo mucho que hacer. Yo estoy muy ocupado. Venir a perder tu tiempo, en mi tiempo valioso, en venir a barrer aquí, en venir a acomodar esta silla. ¿Qué pasa, Señor? Yo no soy tu criado. ¿Qué hizo el Señor cuando le pidió el talento? Cuentas. Lo felicitó. Qué bueno. Qué bien hiciste. Lo felicitó. Se enojó. Se enojó. Dios se enoja. Si usted se siente muy a gusto como va hasta ahorita, usted está equivocado, con todo respeto, equivocada. Dios no puede estar contento con una persona que no muestra ningún interés, primero, por avanzar en su vida espiritual, y segundo, por ser útil para la honra y gloria de Dios. Dios no se agrada de semejantes corazones. ¿Usted cree que sí? Dios se apartó. Y así se aparta Dios de las personas que continúan con su corazón en el pasado, en la vida de pecado. Porque yo así aprendí, así me enseñaron mis padres, así me gusta y nadie me va a hacer cambiar. Y Dios, correcto, ahí lo dejo. No se mete más con usted. Ahí se queda usted. En su gusto y en su capricho. Vámonos recio. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice Romanos 1, 21. El pueblo de Israel conoció, fue testigo de la maravillosa intervención de Dios para liberarlos. Y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Le dieron la espalda. A otros dioses que vayan delante de mí. ¿Y el Dios que los liberó? ¿Dónde está? No le glorificaron, ni fueron agradecidos con Dios. Le dieron la espalda. Romanos 1:21. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. Versículo 23 de Romanos 1. Cambiaron al Dios santo, al Dios maravilloso, amoroso, que los visitó porque escuchó su clamor, su gemido, allá en Éxodo 3, versículo 8,
he visto tu aflicción, he visto tu clamor, que horas y horas y horas, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Le dieron la espalda, no le glorificaron y lo cambiaron por un becerro de 4 patas, que no ve, no se mueve, no anda, ni para hacer mal ni para hacer bien tiene poder. Tenían que cargarlo. El Dios de Israel los cargó a ellos, como le carga a usted en sus angustias. Pero prefirieron a un hijo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 25, capítulo 1 de Romanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Esa es la situación en la cual nuestra sociedad, la humanidad camina, cambiando la verdad de Dios por la mentira, porque les molesta la verdad, no soportan la verdad, aman la mentira. ¿Y saben quién es el padre de la mentira? Satanás. Versículo 44, capítulo 8 de Juan. Él es padre de mentiras y muchos son los que lo siguen. Por eso sus filas están llenas de seguidores. Aman la mentira más que la verdad, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dándose a tole con el dedo uno con el otro, dándose gloria los unos a los otros, dice el Evangelio de Juan. Así viven muchos y muchas, porque no soportan la verdad. Cuando alguien pregona la verdad, normalmente lo queremos apedrear, ¿verdad? Dios estaba listo para destruir a la nación entera. No solamente se apartó de ellos, sino que los iba a destruir. Porque Dios, es verdad que Dios es amor, sí, pero también es justo. Da el pago a cada quien según lo merece, dice la Escritura. Si no hemos sido consumidos, no es porque no merezcamos castigo, es que el castigo lo recibió Cristo. Y por eso parece que todo es color de rosa y que Dios no se da cuenta porque no ve lo que estoy haciendo. No, sí lo ve. Pero usted está gozando y disfrutando de su misericordia porque Cristo desde la cruz está intercediendo por usted. Y Dios le está mirando a través del sacrificio de Cristo. Por eso estamos muy campechanos. Y por eso a veces nos vale. Eso es muy grave, queridos hermanos. Vean Éxodo 32, versículos, bueno, son muchos, ¿no? Pero para que después lo consideren, Éxodo 32, versículos 9 y 14. Bueno, podemos ver el versículo 9 y 10 de Éxodo 32, donde ya se nos narra ahí que Dios ya estaba listo para destruir a la nación entera por su pecado, de pedir un becerro. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, dándole la espalda al Dios que los había liberado hacia poco antes de la esclavitud de Egipto. ¿Ya encontró alguien Éxodo 32, versículo 9? 9 y 10, por favor. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dureza cerviz. De dura cerviz. De dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y consuma, y de ti yo haré una nación grande.
Gracias. Este pueblo es duro de servicio. O sea, es terco, es obstinado, persiste en su terquedad, no se aparta de su obstinación. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Y ya me tienen hasta aquí, como decimos nosotros, ya me tienen, ya me fastidiaste, ya hasta aquí estoy. Pues así estaba Dios. Así. Le dice a Moisés, apártate, porque los voy a destruir ahorita. Y vemos al pobre Moisés, ¿no? No, Señor, rogándole, detente, no lo hagas. Versículos en adelante, hasta el 14. ¿No? Cálmate, Señor. Ten misericordia, perdona. Dios se enoja. Dios se enoja al ver a sus hijos rebeldes, persistiendo en su rebeldía, dándole la espalda a Él, siguiendo a los Baales, porque tienen su corazón en Egipto todavía, quieren seguir su vida de pecado de antes. Pues entonces, el que está en Cristo no es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17, ¿no dice eso? Si usted ha nacido de nuevo, es nueva criatura. Deje su vida de pecado atrás. Deleítese, como dice el salmista, Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová. Que Dios sea su delicia, no su vida de pecado. Es que yo no puedo vivir sin esto. La Biblia dice que en Cristo estamos completos. Si Cristo está en su vida, usted no necesita nada más. Viva para Cristo. Si usted todavía busca darle gusto a la hilacha, darse su gusto, Cristo no está en su corazón. Con todo respeto. Es que yo soy muy alegre. Pues los cristianos somos alegres, pero en el Señor, no en nuestros pecados, no en nuestros caprichos ni en nuestros gustos. ¿Por qué no nos dice la Escritura? Como dice el canto, grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo. ¿Sí? Nuestra vida es de gozo, de gran gozo, pero en el Señor, no en nuestros pecados, no en nuestra vieja vida, no en el Egipto. Avance, separe su corazón de la vieja vida, porque sí, el que está en Cristo no puede continuar en la vieja vida, porque es nueva criatura. La vieja vida queda atrás. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, a partir de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra conversión, en el momento en que fijamos la vista en Cristo. Sinceramente, ponemos nuestra fe en Cristo, sinceramente, nacemos de nuevo. El Espíritu Santo es enviado a nuestro corazón, entra en nuestra vida, y usted ya no puede seguir con las viejas ambiciones pecaminosas de antes. Si el Espíritu Santo está en su vida, usted es santo. Y usted debe llevar una vida de santidad, apartado, consagrado, separado del pecado, de la vieja vida y dedicado a Dios. ¿Eso le molesta? ¿Eso le pesa? Porque usted quiere todavía su galán. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Va a cambiar a usted lo temporal por lo eterno? Una vida aquí de deleites y de gustos y de caprichos, aquí que es temporal, por lo eterno, que es allá con el Señor. ¿Qué elige? Dios estaba dispuesto, muy molesto,
a destruir a la nación entera. Pero por la intervención y la intercesión de Moisés, eso es lo que hace Cristo hoy. Intercede por nosotros, porque Dios también así se molesta con usted y conmigo si andamos en malas cosas. Y Cristo está intercediendo. Tranquilo, Padre, aguanta, dale chance, dale champú. Yo sé que se va a componer, pero espérate tantito. Ahí vemos a Moisés. Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir estas naciones paganas de alrededor? Que los sacaste de allá para destruirlos aquí. Pues qué clase de Dios eres tú, ¿no? Vemos a Moisés interviniendo a favor, intercediendo por el pueblo. Y Cristo hace lo mismo. Ay, no es María, es Cristo el que intercede. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y si no es la primera, es la segunda carta, pero es la primera. Capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y allá en Hebreo también encontramos esta verdad, que Cristo intercede por nosotros. Por esa intercesión es que la nación fue preservada. Y este es uno de los ejemplos más maravillosos, entre muchos más a lo largo de la Biblia, de la misericordia divina, obrando y siendo derramada a favor del pueblo rebelde, perdonando una y otra vez sus rebeliones. Ahí está la misericordia de Dios. Aunque merezcamos su ira, Dios está listo a perdonarnos y a restaurar nuestra relación con Él. Vuelvas a Dios, si este es su caso. Dios le perdonará, pero separe su corazón de Egipto, porque en una de estas Dios se va a cansar. Su ira, aunque merezcamos su ira, Él está listo a perdonarnos y a restaurarnos. Nadie puede acercarse a Dios si Él no le trae. Dios nos atrae hacia sí mismo. Y lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo. Así como vemos allá en el huerto del Edén, que no fueron Adán y Eva los que buscaron la comunión o el acercamiento con Dios. ¿Quién buscó a quién? En el huerto del Edén. Génesis 1. Dios. 2, 3. Esto específicamente después de la caída, el capítulo 3. Es Dios el que anda buscando a Adán. Oye, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquel estaba escondido. ¿Sí? Escondiéndose de Dios. Y así es nuestras vidas, alejándonos de Dios, escondiéndonos de Él y Él buscándonos. Amorosamente, misericordiosamente, buscándonos. Ese es el Dios maravilloso. Él bajó para liberar al pueblo. ¿Sí? Porque ya vi que están sufriendo, ya vi que están pasando momentos y tiempos muy duros y difíciles en su vida, en su familia. Y he bajado, dice, he venido para liberarlos, para estar con ustedes. En Jesucristo Él está con nosotros, como dice Mateo 28, todos los días, aún hasta el fin del mundo. Pero si usted persiste en su vida de pecado, puede ser que Dios se aparte de usted y lo deja ahí en su obstinación y en su terquedad. Usted elige. Usted elige. Señor, en este día, bendito seas, bendito Señor, porque nos has permitido transitar por el libro de los Hechos. Ya vamos acercándonos al final de este capítulo
Gracias, Señor, porque hemos podido seguir paso a paso, aprendiendo, estudiando, reflexionando sobre cada uno de estos versículos. Esteban, sin duda, oh Señor, podría llevarse fácilmente los aplausos por esta cátedra que da de conocimiento bíblico. Porque en este capítulo él hace de forma resumida pues una narrativa de la historia de Israel desde allá, desde los primeros libros de la Biblia. Y es que es lo que nosotros tenemos también que tener, conocimiento de tu santa palabra. Por eso nuestras vidas, muchas veces vacías, improductivas y ociosas, tienen que ser llenadas con tu palabra, con tu Espíritu Santo, con tu presencia bendita, porque si las dejamos vacías, hay suficiente lugar para poner el corazón en Egipto, en el pasado, en el pecado, y continuar con la vista atrás y caminando quizás en reversa. El evangelista Juan, con toda oportunidad, señala que separado de ti no podemos hacer nada bien. Juan 15, versículo 5. Porque es así, Señor. Cuando insistimos en llevar una vida de ídolos, una vida de autoadoración, porque cuando adoramos ídolos, realmente nos estamos adorando nosotros mismos. Pues tú brillas, pero por tu ausencia de nuestras vidas, porque te alejas de nosotros. No puedes estar en una vida de autoexaltación, de autoglorificación. Necesitamos entender esto. El pueblo de Israel no lo entendió. Paso a paso, ellos separaban la vista de ti para ponerla en sí mismos, para ponerla en las deidades de sus vecinos que le rodeaban, de aquellos que habían aprendido en el pasado y que lo traían tan arraigado en sus vidas que no se habían desprendido y que además no se querían desprender de todas estas cosas y continuaban arrastrándolas, y así continuaron su peregrinar durante 40 años en el desierto. Y cuando avanzaron para tomar posesión de la tierra prometida y echaron raíces allí, heredando la tierra que les habías prometido, ellos continuaron en idolatría, dándote la espalda a ti. Esa es muchas veces nuestra situación actual y nuestra condición. Aun cuando vengamos y ocupemos un lugar aquí, en este recinto, o en cualquier otra iglesia cristiana donde tu nombre es predicado y glorificado, continuarán llevando vidas arraizadas y apegadas a sus antiguos pecados, en el Egipto de la esclavitud. Necesitamos, Señor, desprendernos de todo lo que no sea tu voluntad y de lo que no provenga de ti. Ayúdanos, Señor, porque es verdad que muchas veces estamos equivocados y no lo notamos. Ayúdanos a ver esto en nuestras propias vidas y a corregirnos, porque como dice allá en el Apocalipsis, haz las primeras obras de arrepentimiento, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Así que no hay tiempo que perder. Necesitamos poner manos a la obra y hacer las primeras obras dignas de arrepentimiento. Gracias, Padre Celestial, por este estudio, por este mensaje que nos has dado en esta
mañana. En Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios le bendiga. Amén.